Muy buenas tardes para todos. Quiero saludarlos, agradecerles por estar aquí en este 17º encuentro de la jurisdicción constitucional, titulado Todos somos jurisdicción constitucional. Quisiera inicialmente extender un saludo muy especial a nuestros panelistas, a la doctora Soledad García Muñoz, relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la doctora Joana del Pilar Cortés Nieto, profesora principal de carrera y coordinadora del Grupo de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, y al doctor Mauricio Felipe Madrigal. Él es el director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Bienvenidos, su presencia honra este grupo de trabajo y por supuesto también nos invita a hacer este diálogo que seguramente va a ser muy interesante para todos nosotros. Asimismo, extiendo un saludo muy especial para todos los que están aquí acompañándonos, para los jueces y juezas, todos los funcionarios de la rama judicial y para todas las personas que nos siguen también vía streaming. Este grupo de trabajo que se titula Protección Judicial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales hace parte del eje número 1 de nuestro encuentro, que tiene que ver con los diálogos con la Corte Constitucional y tribunales internacionales. ¿Cuál es la contextualización de este grupo de trabajo? Ya teníamos un abrebocas que nos hicieron en estas interesantes intervenciones que todos tuvimos la oportunidad de evidenciar, pero este grupo de trabajo tiene básicamente por objetivo establecer un diálogo entre la academia y una de las autoridades regionales encargadas de la protección y la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, también conocidos como DESCA, como referentes de la jurisdicción constitucional. Y aquí nos interesan varios temas actuales, varios temas en boga. Queremos entrar en algunos de los retos, de las perspectivas y de las tensiones que se generan en torno a la exigibilidad judicial de esos derechos, así como hablar sobre otros asuntos que tienen que ver con las facetas prestacionales de esos derechos. ¿Cuáles son las garantías de esas facetas? Pero adicionalmente, ¿cuáles son las limitaciones que se le presentan a los jueces constitucionales y cómo deben superarlas para tomar decisión en los distintos casos? Los propósitos también se centran en dejar expuestas algunas reflexiones acerca de cuál es el papel de la Corte Constitucional y de los organismos internacionales de protección de derechos y concretamente establecer cuál es el rol del derecho y de la academia cuando quiera que existe esa tensión entre la protección de este tipo de derechos, pero también entre algunos asuntos que son de relevancia nacional, como el desarrollo económico y como la transición energética, entre otros. Tenemos un panel de lujo inmejorable, conformado por personas que han trabajado durante muchísimos años en este tema y que muy seguramente nos van a enriquecer a todos y nos van a dar muchas luces sobre estos debates actuales. Empiezo por presentar de manera ya más detallada a la doctora Soledad García Muñoz. Ella actualmente se desempeña, como lo dije anteriormente, como relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de iniciar este mandato,
Ella fue representante regional para Sudamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con base en Montevideo, Uruguay. Y ella es la primera titular de la relatoría que fue elegida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un concurso público y fue renovada para cumplir un nuevo periodo en el año 2020. Ella es abogada, especialista en derechos fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid y es una reconocida académica y activista, cuenta con una larga trayectoria de trabajo regional y global en materia de derechos humanos y también en materia de género y derechos de las mujeres. Ella ha prestado servicios profesionales y voluntarios a distintas agencias de Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, a la Organización Iberoamericana de la Juventud, entre otras. Bienvenida nuevamente, doctora Soledad. Les presento ahora a la doctora Joana del Pilar Cortés Nieto. Ella es abogada y profesora de carrera de la Universidad del Rosario, doctora en Derecho de la Universidad de Warwick en Reino Unido y tiene un máster en leyes de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Allí estudió con apoyo de una beca de la Comisión Fulbright en cooperación con Colciencias y el Departamento Nacional de Planeación. Joana es especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y durante su trayectoria profesional ha desempeñado distintos cargos, entre ellos el de haber sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Durante su paso por la Corte, ella se enfocó principalmente en el estudio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como también en derechos de los pueblos indígenas y tribales y en el constitucionalismo económico. Bienvenida, doctora Joana. Y finalmente, tenemos al doctor Mauricio Felipe Madrigal Pérez. Él ejerce el derecho tanto en Colombia como en México, es profesor investigador de la Universidad de los Andes, en donde actualmente se desempeña como director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública. Él es doctor en Derechos Humanos, magíster en Derecho y especialista en Derecho Ambiental, y su agenda de investigación se enfoca principalmente en la relación entre el ambiente y los derechos humanos, en especial sobre agua y cambio climático. En la actualidad, el doctor Mauricio dirige el semillero de investigación sobre cambio climático y derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Él cuenta con 12 años de experiencia en temas ambientales con énfasis en docencia e investigación y fue director de la Organización Mexicana para la Conservación del Medio Ambiente y del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales y profesor de la Universidad de Medellín. Bienvenido, doctor Mauricio. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar? De acuerdo con lo que convinimos previamente con nuestros panelistas, vamos a conversar y vamos a conversar en un formato de una especie de seminario deliberativo en el cual cada uno de nuestros panelistas van a compartir sus puntos de vista sobre los temas que vamos a someter a consideración. Y son temas que son relevantes para la Corte Constitucional, además porque son temas de actualidad en materia de este tipo de derechos. Entonces proponemos al auditorio abordar dos problemáticas relacionadas, la primera de ellas, con la tensión que se genera entre el desarrollo económico de las naciones y los derechos humanos, particularmente a propósito de la transición energética. Y el segundo problema que abordaremos serán las dificultades que pueden surgir para la exigibilidad de los DESCA, así como algunos problemas epistémicos que giran en torno a sus facetas prestacionales. Para el efecto, yo voy a hacer dos preguntas sobre cada una de estas dos temáticas y van a ser respondidas por cada uno de los panelistas. Vamos a dedicarle aproximadamente 1 hora a cada una de estas dos problemáticas, de suerte que cuando ellos intervengan van a tener 8 minutos aproximadamente. Esto, claro está, sin perjuicio de las réplicas que puedan surgir entre ellos, porque al final de cuentas yo solo soy la moderadora, pero ellos son los protagonistas del diálogo y de lo que queremos discutir en la tarde de hoy. Voy a pasar entonces con el primer bloque. Me sentaré para hacerlo más ameno. Como les decía, el primer bloque tiene que ver con que la Tierra se está calentando. Y en conclusión, la transición energética
es una necesidad. Y esta es una de las grandes conclusiones de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La mayoría de los estados han hecho un compromiso, como ustedes lo saben, para ser estados llamados de carbono neutral en la segunda mitad del siglo XXI. Y esto supone en cambiar este sistema energético que se basa en combustibles fósiles por uno de emisiones bajas o ojalá nulas de carbono, y esto basado en fuentes renovables. Pero esto supone al menos dos hitos o dos problemáticas. Una, lo que tiene que ver con el factor político, local, regional, internacional, a lo cual no nos vamos a referir aquí, y otra en lo que tiene que ver con los derechos humanos y su protección. Este es el que nos interesa a nosotros, y esta discusión en torno a la protección de los derechos humanos, cuando sabemos que hay una transición energética necesaria, pues se fundamenta a su turno en tres postulados que no podemos desconocer. Uno, pues que la transición energética es ciertamente necesaria. Segundo, que esa transición energética no puede detener el desarrollo económico de las naciones. Pero tercero, ese desarrollo económico no puede darse en detrimento o en desmedro de los derechos humanos. Y ese es como el tercer postulado que nos convoca en mayor parte para nuestra discusión. Entre otras ideas, los estados podrían implementar algunos sistemas energéticos que se basen, como lo decía, en estas fuentes que son renovables. Y, por ejemplo, esto tiene que ver con la energía eléctrica que se produce a partir de otras fuentes distintas, como por ejemplo las solares, las eólicas, las hidráulicas. En el caso de las hidráulicas, vale la pena señalar que ha habido algunas tensiones con los derechos humanos a lo largo de Latinoamérica. Para poner un ejemplo, en Colombia, lo que ocurrió con el megaproyecto de Ituango en Antioquia. Y aquí, pues todos lo sabemos, se han generado enormes debates, porque claro, enfrentan de una parte el desarrollo del país, pero de otra parte enfrentan el derecho que tienen las comunidades que están cercanas, pero además el derecho al medio ambiente. Y hay dos, digamos, dos corrientes opuestas o dos grupos enfrentados. Algunos que abogan por el megaproyecto y la construcción, porque entienden que es un megaproyecto que entra a suplir la quinta parte de la demanda de energía del país. Y adicionalmente consideran que debe preservarse la inversión que se ha hecho para una mega obra del tamaño de Ituango. Sin embargo, en la otra orilla, y también con argumentos supremamente poderosos, están las causas que son abanderadas, por ejemplo, por la ONG Movimiento Río Vivos, que se oponen al megaproyecto por sus impactos ambientales, y esto incluso ha sido objeto de causas ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y también están de este otro lado, pues las comunidades que habitan la cuenca media y baja del río Cauca, y sobre estas comunidades incluso la Corte Constitucional ya tuvo oportunidad de pronunciarse a través de la sentencia T-369 de 2021, en la que protegió a unas personas que habían resultado ser víctimas por la emergencia ambiental que fue causada por la obstrucción de los túneles. Es un ejemplo de Colombia, pero también ocurre en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil, la ruptura del dique de contención de la presa de la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, que generó una tragedia sin precedentes, en donde fallecieron alrededor de 40 personas, hubo que evacuar más de 24.000 personas, y pues el riesgo tan grande de contaminación en el que quedó el río San Francisco, uno de los más importantes de ese país. Y en este caso, al igual que el de la represa de Río Dos Macacos, pues escaló incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se adoptaron allí importantes decisiones. Con este panorama sobre este importante pero complejo asunto, voy a elevar mi primera pregunta de esta situación problemática.
¿cuáles son los criterios y estándares vigentes que sirven para resolver la tensión que se genera entre el desarrollo de las naciones y el respeto por los derechos humanos? Y arranco por la doctora Soledad. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy honrada de estar acá invitada por la Corte Constitucional, que tanto admiro, que procuro seguir también en la medida de mis posibilidades, porque son un gran referente para la región en su conjunto en materia de ESCA, y felicitarles muy especialmente por haber dedicado todo un panel de ESCA con colegas tan prestigiosos también a discutir sobre estos temas. Todos los temas que usted, magistrada, estaba mencionando, de una u otra manera están llegando a las puertas de la Relatoría Especial que tengo a cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que aprovecho a presentar a este importante público, ¿verdad? Es la segunda Relatoría Especial, una oficina autónoma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada por la misma hace 5 años, precisamente con el mandato de promover y proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que también es el primer mandato interamericano que lleva ya incorporada esta tan importante y vital para la humanidad, y que de esta forma también ha hecho que esta terminología se incorpore a todo el sistema interamericano e irradie también, como vemos, a la jurisdicción constitucional. Entonces, desde la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión, trabajamos como un órgano autónomo de la Comisión que da asesoramiento técnico a todos los mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que saben que es el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos, que tiene un mandato hemisférico, desde Argentina hasta Canadá, Alaska, incluido el Caribe. La Comisión ejerce sus funciones y, por tanto, la Redesca también. Y desde ese observatorio privilegiado, sin duda que este dilema está muy presente, y más en el mandato que tengo a cargo en la Comisión, y que de alguna manera supone también instalar un cambio de paradigma, un paradigma de integralidad de los derechos humanos, que parte también fundamentalmente de la noción de indivisibilidad, interdependencia, interrelación de todos los derechos humanos, y de la conexión imprescindible entre los derechos humanos con el desarrollo y, como no, también con la democracia. Entonces, tal vez yo me preguntaría, magistrada, si el hecho de cuestionarse si el desarrollo está enfrentado a los derechos humanos no sea a partir de una falsa premisa, en la medida que tal vez estamos confundiendo el desarrollo con el crecimiento económico. Dos conceptos bien diferentes. El desarrollo considerado como desarrollo sostenible, tanto en Naciones Unidas como en el sistema interamericano, con inclusive una agenda mundial, la agenda de los denominados ODS, Objetivos de Desarrollo. Muchas gracias. Ahora sí, mucho mejor. Aparte, con la altura, yo que llevo ya varios días casi sin voz, estaba sufriendo. Qué bueno. La agenda de los ODS, que se supone que queremos cumplir para el 2030, ¿verdad? Y que pone en el centro una agenda sobre todo de DESCA, empezando por el ODS 1, ¿verdad? Poner fin a la pobreza en el mundo. Poner fin a la pobreza extrema en las Américas implica, yo creo, que la mayor apuesta de derechos humanos que tenemos hoy en día entre las manos, en el continente, en el hemisferio más desigual del planeta. Por tanto, me resisto a pensar que estemos haciéndonos la pregunta adecuada si nos planteamos si el desarrollo y los derechos humanos se contraponen, porque en realidad tienen que ir de la mano si hablamos de desarrollo sostenible. Y si hablamos de crecimiento económico, tenemos que reconocer que el crecimiento económico es beneficioso, es necesario para nuestras sociedades, inclusive cuando hablamos de DESCA, hablamos de una categoría de derechos que se ha ido conceptuando como aquella a la cual se dedican todos los recursos disponibles por parte de los estados, en línea con la progresividad
de los mismos, esto es, a través de medidas que tienen que ser ir a más, nunca ser regresivas, un concepto fundamental. Y estamos hablando de que en realidad ese crecimiento económico tendría que tener como objetivo fundamental para que el Estado X cumpla a cabalidad con sus obligaciones constitucionales o internacionales en materia de ESCA, ese crecimiento económico, la economía en realidad de cualquier Estado tendría que estar ante todo direccionada a cumplir con esas obligaciones, con esos compromisos que son en definitiva compromisos con la dignidad humana, ¿verdad? Una dignidad que además, pues, que yo sepa, no conoce límites. Y también un compromiso de utilizar todos los recursos disponibles y, por tanto, organizar todo su aparato estatal, como lo dijo la Corte Interamericana desde su primer caso contencioso. El Estado tendría el deber de organizar todo su aparato estatal para que sus decisiones económicas satisfagan o tiendan a satisfacer esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por tanto, en esta pregunta se encierra una cantidad de mitos y necesidades de desmitificar nuestros argumentos, razonamientos y estudios jurídicos, ¿verdad? Porque yo no sé quiénes de acá ya se han salvado de estudiar lo que se denominaban las generaciones de derechos. A mí todavía me tocó y por supuesto desde la plataforma de la Redesca busco constantemente abonar desmitificar esa teoría porque no es cierta ni rigurosa. En lo histórico, los derechos sociales nacen a la par prácticamente de los derechos civiles y políticos, Constitución de Weimar, Alemania, Constitución de Querétaro, México, etcétera. Y ciertamente necesitamos mucho desmitificar este concepto de que el crecimiento económico se opone al desarrollo o los derechos humanos se oponen al desarrollo cuando en realidad una sociedad más próspera, más feliz, con mayor bienestar, seguramente va a ser una sociedad que crezca más, mejor y con más respeto a la naturaleza. Por ende, ahora sí, poniéndolo esto en términos de estándares jurídicos interamericanos que hemos contribuido con la Comisión Interamericana, la Corte también lo ha hecho desde hace muchos años, a identificar, por ejemplo, nuestro informe que trata esta cuestión, y ya vi los 3 minutos, que trata esta cuestión precisamente porque cuando se crea la Relatoría Especial sobre DESCA, la comisión, entre los muchos desafíos que nos da, nos pide elaborar un estudio temático, el primer informe temático sobre la cuestión de las empresas y los derechos humanos. Y lo que buscamos al hacerlo, que también fue cumpliendo una resolución de la Asamblea General, fue precisamente responder a esos dilemas. Pero responder a esos dilemas interamericanizando ese debate que venía desde hace más de 10 años, ¿verdad?, desarrollándose en Naciones Unidas en torno a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y buscamos cuáles eran los llamamos criterios, para no entrar en competencias innecesarias con las Naciones Unidas, que los llama principios, cuáles eran los criterios interamericanos fundamentales que teníamos que aplicar en materia de empresas y derechos humanos. ¿Cuáles eran esos parámetros que cualquier Estado, al asumir que las actividades empresariales en su territorio pueden generar impactos negativos y positivos, pero también negativos a los derechos humanos, tenía que tomar en cuenta? Y por supuesto el primero fue el de la centralidad de la dignidad de la persona. Y así desarrollamos otros, entre los cuales precisamente está el de desarrollo sostenible. Y no lo voy a poder leer ahora porque ya mis minutos están a punto de acabar. Sin embargo, yo les pediría que por favor, si tienen interés en la temática, en este informe, busquen precisamente lo que decimos sobre el desarrollo y cómo lo conceptualizamos de una forma que no se opone a los derechos humanos, sino que en realidad es la que tenemos que interpretarla en el sentido del desarrollo sostenible, que lo que busca precisamente es el bienestar de las poblaciones de nuestros países sin que ello se oponga al crecimiento económico, pero sin que el crecimiento económico pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como en realidad la manera de hacer más prósperas, más democráticas
y con mayor dignidad nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Qué interesante. Muchas gracias, doctora Soledad. Le van quedando a uno palabras en la cabeza. Desmitificar. Bueno, qué interesante. Mil gracias. Doctora Joana, la misma pregunta. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento. Me siento muy honrada y además muy contenta de poder compartir con estos maravillosos panelistas. No, 100% de acuerdo con Soledad, o sea que no es una atención, de pronto la atención es con crecimiento económico más que con desarrollo. Desarrollo, si lo entendemos como bienestar, pues debería ser un objetivo común y por supuesto supone la garantía y la protección de los derechos humanos. Entonces por eso, con esa aclaración, yo estuve pensando en las preguntas más bien en relación con la tensión entre derechos humanos y cierta forma de entender el crecimiento económico. Mi trabajo en los últimos años se ha centrado sobre todo en pensar cómo establecer, cómo gobernar los poderes privados que participan en el crecimiento económico. ¿Cuáles son los límites desde los derechos humanos y desde otras nociones de justicia social que pueden informar y gobernar cómo se ejerce ese poder privado que está implícito en las nociones de crecimiento económico? Entonces, hay muchos estándares de derechos humanos, tenemos el PIDES, tenemos todos los desarrollos del sistema interamericano, tenemos las observaciones del Comité de... esos son temas que ya se han venido trabajando de tiempo atrás. Entonces yo quisiera que habláramos más bien, o quiero hablar, de algunas áreas que nos suelen surgir en este tipo de discusiones con frecuencia. Entonces, por un lado, quiero hablar de los estándares, las salvaguardias sociales y ambientales de los prestamistas de muchos de estos proyectos. Por ejemplo, ahorita la magistrada hablaba de Hidroituango. Hidroituango recibió financiación del Banco Interamericano de Desarrollo y una de las controversias que existe actualmente es la comunidad representada por Ríos Vivos y otras comunidades han llevado algunas quejas ante el, digamos, el equivalente del panel de inspección del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, no estoy diciendo ni que el Banco Mundial ni que el Banco Interamericano de Desarrollo sean los mejores garantes de los derechos humanos, esa no es mi afirmación, pero sí lo que quiero decir es que hay herramientas que se salen del marco tradicional de los derechos humanos. Y hay que también mirarlas e incluirlas para quienes estén en el litigio estratégico, incluirlas en las estrategias de litigio. Entre otras razones, por ejemplo, en el tema de consulta previa a pueblos indígenas, hay una curiosidad y es que el estándar de las salvaguardas, de por lo menos la última generación de cláusulas de salvaguarda del Banco Mundial, es incluso más, llamémoslo progresista, o por lo menos un poco más amplia que los estándares que se han fijado incluso en la jurisprudencia constitucional colombiana, que es muy completa en la materia. Entonces, en ese contexto no se habla solamente de consulta previa, que se ha entendido como un ejercicio participativo, sino que va más allá y se está hablando de consentimiento previo. Entonces, desde el punto de vista de las comunidades indígenas, y ya hay ejercicios, movilizar ese derecho que llamémoslo transnacional, que no es propiamente derecho de los estados, pero es vinculante y ciertamente es definitivo, gobierna las relaciones que se dan en el contexto de proyectos de desarrollo como una hidroeléctrica, pues crea un espacio de mayor garantía al que pueden acudir los pueblos indígenas. También hay muchas cláusulas que hablan de participación ambiental. En el caso colombiano tenemos derecho nacional que habla de participación, pero, y yo no soy una experta en la materia, pero lo que he escuchado también es que a veces se queda muy corto porque se vuelve un espacio de firme acá y de socialización cuando se va a llevar a cabo un proyecto. Estas salvaguardas contienen unas garantías adicionales de participación dirigidas a que esa participación sea efectiva. Entonces creo que ahí hay un espacio adicional al que debemos prestar atención, sobre todo porque muchos de, ya digamos, la idea de crecimiento, muchos de estos proyectos de desarrollo se concreta muchas veces en proyectos específicos como una hidroeléctrica y un proyecto de infraestructura, entonces es necesario prestar atención a esos estándares que están en otros derechos, que muchos de origen privado que gobiernan esos proyectos. Esa sería la primera digamos, contribución, o más bien invitación a revisar ese derecho transnacional. Creo que hay otro tipo de derecho, gracias, ya se me están sacando, que no suele tampoco surgir con frecuencia en estos debates, y es el derecho que se crea desde abajo hacia arriba, ¿no?
que es desde las comunidades. Claro, si estamos hablando solamente de derecho positivo, pues ese derecho probablemente sale de la esfera de lo que podríamos invocar. Ciertamente es difícil invocarlo en un ejercicio de litigio estratégico, pero creo que es importante prestar atención a los ejercicios que están surgiendo desde las comunidades. Los más conocidos, por ejemplo, el tema de la Declaración de los Derechos de la Naturaleza. ¿Sí? Es difícil que vaya, no sé, en el panorama actual, que eso vaya a llegar a alcanzar un estándar de de vinculatoriedad plena. Es difícil que vaya, no sé qué pasó porque hasta ahora se conectó, me disculpo. Ojalá hayan podido, sí, ojalá hayan podido escuchar lo que dije previamente. Bueno, mi último punto, hay que prestar atención al derecho que se está construyendo de abajo hacia arriba desde las comunidades. Ahí están surgiendo otro tipo de estándares que integran conocimientos, no solamente ancestrales desde los pueblos indígenas, sino también conocimientos comunitarios, que yo creo que probablemente lo vamos a mencionar más adelante. También cuando hablemos más adelante de déficit epistémico van a surgir ahí, porque ahí hay la oportunidad de visibilizar relaciones y afectaciones que muchas veces son invisibles al derecho. Entonces, prestar atención a eso también nos ayudaría desde el derecho positivo, de las cortes, de los tratados, a abrir los lentes o ponerle unas gafas adicionales al derecho para poder visibilizar relaciones que necesitan ser también reparadas y que suelen ser afectadas en el contexto de las discusiones y de los proyectos de desarrollo. Y ya termino con eso. Mil gracias, doctora Joana. Doctor Mauricio, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muy feliz de compartir este espacio. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Y quisiera comenzar recogiendo dos aportes que creo centrales. No para armar el debate, pero sí para ponerle un poquitico como de picante. Creo que además de trascender o pasar un poquito el debate sobre la tensión o el falso dilema entre el desarrollo y la conservación ambiental, también hay que cuestionar el contenido que se le está dando al desarrollo sostenible y a los ODS. Si partimos de la base de la emergencia climática actual, del cambio climático como la mayor amenaza para los derechos humanos y la insuficiencia de las Naciones Unidas, o como lo quieras llamar, la política global, para afrontar esta problemática, pues hay que cuestionar el mismo derecho al desarrollo y los fundamentos éticos del modelo de desarrollo. Y desde el derecho tenemos mucho que aportar. Entonces, ese sería como el primer, como no dar por hecho de que los ODS y el desarrollo sostenible tampoco es la solución, porque no la da. Ya hemos pasado 2 generaciones, objetivos de desarrollo del milenio, no se cumplieron. Vamos ODS y ahí vamos como que tampoco muy bien. Entonces, cuestionemos también esas bases o esos fundamentos éticos. Y clave y central, ese derecho desde abajo, esa configuración también de estándares y criterios jurídicos desde las comunidades. Creo que un ejemplo claro nos lo brindan el seguimiento a las sentencias dialógicas o estructurales. Desde hace 3 años participamos en el panel de expertos de la sentencia del Río Atrato. Esos talleres en Quito con la Comisión de Guardianes y Guardianas ha sido increíble. Y surgen indicadores, estándares muy particulares desde allí, desde las comunidades específicas. Quisiera abordar entonces, a partir de ese comentario, para tomar un poquitico el debate, considerar 2 temas que considero pues, creo que son claves. Uno, el rol que ha jugado la Relatoría de Ambiente y Derechos Humanos en la configuración de esos estándares, de esas obligaciones. Me parece importante también verlo de manera crítica. Es muy fácil criticar desde la academia, esto es divino. O sea, estando acá critica todo, entonces también lo asumo así, no es criticón, sino es propositivo también. Esta relatoría es bien importante, ha establecido 4 elementos sustantivos o facetas del derecho a un ambiente sano: aire limpio, agua limpia, clima seguro y biosfera sana. Tiene más o menos en promedio para cada elemento sustantivo 8 o 9 obligaciones procedimentales: acceso a la información, participación, justicia, y sustantivas de respeto, cumplimiento y protección. Tiene aspectos muy importantes estos elementos sustantivos y esa matriz o estas obligaciones, porque reconoce a las comunidades étnicas, reconoce a las personas defensoras del ambiente sus derechos y el enfoque de género como clave para la defensa de la naturaleza. ¿Cuál es el rollo? Pues que ya tenemos 3 elementos sustantivos
cada uno con 15 obligaciones. Estamos hablando de derechos autónomos, o se están independizando, esta cantidad de obligaciones, ¿cómo las vamos a integrar en un ordenamiento jurídico? Bueno, ahí hay un reto importante. Y ya para ir finalizando, eso que no ha salido el letrero de 3, pero voy a ir agilizando para mover un poquitico más la conversación, me parece central reconocer, y esto es bien importante, la Relatoría de Derechos Humanos al agua y el saneamiento. Me parece que este derecho especialmente nos brinda muchas posibilidades para comprender esas tensiones. Es un derecho fundamental e individual, pero con una alta carga prestacional. Y ahí en esa configuración nos da una riqueza bien importante. Entonces, en esa configuración quisiera resaltar 2 informes. El de julio de 2020, que es buenísimo, habla del logro progresivo de estos derechos y habla de efectividad vertical asociada a los pisos mínimos del derecho, los derechos al agua y al saneamiento, efectividad horizontal con 6 preguntas claves, un test muy bien diseñado, y también, algo que me parece a mí sumamente importante, define qué se entiende por el máximo de los recursos disponibles, especialmente las ejecutivas, pero también, por supuesto, las judiciales en la determinación de las órdenes, pues sepan también el marco en el que actúan. Entonces me parece bien importante. Y ya para finalizar, el otro informe clave, este es más viejito, este es del 2017, habla más sobre financiamiento, y les invito, es buenísimo este informe temático, yo soy fan de esta relatoría. Este informe temático habla de la cooperación para el desarrollo y la efectividad de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y aborda 6 casos de estudio de las 6 principales entidades de cooperación internacional y determina todas las deficiencias y vacíos que tienen para la realización de estos derechos. Y hace una serie de recomendaciones valiosísimas. Gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Muchas gracias a los 3. Bueno, siguiendo con esta situación problemática y tal vez de manera de complemento de todas esas magníficas ideas que ustedes han esbozado y que han dejado en el ambiente para reflexionar, yo les quisiera preguntar cuál es el papel que juega el derecho o cuál es el rol del derecho en esos contextos sociales tan complejos en el que podría evidenciarse eventualmente esta tensión. Ya hemos hablado de la desmitificación, hemos hablado de algunos temas, pero ¿cuál sería el papel y el rol del derecho ante esta complejidad? Doctora Soledad. Bueno, muchas gracias también. Qué pregunta tan interesante y tan amplia, ¿verdad? Y tan compleja. Voy a seguir, lo lamento, no me has provocado porque estoy de acuerdo. En realidad creo que es muy importante ese comentario de que tenemos, hablando del rol del derecho, de las distintas profesiones jurídicas, la obligación de ser críticas, sin ninguna duda. Y eso porque tenemos un fin superior, ¿no? Al derecho mismo, que es la justicia material, que es la dignidad humana. Y tenemos además también cada vez con menos tiempo para lograrlo, la obligación también de incorporarnos o de tatuarnos no solo el principio pro persona, y acá también me parece importante usar esa terminología, ¿verdad? En lugar del antiguamente llamado principio pro homine, por una cuestión de género sensibilidad, sino también cada vez más el que tenemos que grabarnos o tatuarnos principio pro natura, sin que entren en tanta colisión como suelen entrar, no solamente en el mundo del derecho, ¿verdad? sino en el mundo con las consecuencias que solo hay que leer un informe del IPCC, del Panel Internacional sobre Cambio Climático, para darse cuenta en el punto de no retorno que estamos poniendo al estado de cosas ambiental del planeta. Entonces, yo también creo que hay que ser muy críticas con las agendas internacionales como con las nacionales, y pasarlas
bien fuerte por el filtro de lo que también la humanidad creo que ha logrado con mucho esfuerzo y que para mí es uno de los las mayores conquistas, de los mejores partos de la humanidad, que son los derechos humanos, concebidos como el hecho es tan revolucionario de afirmar que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho. Ya solo el poder de ese mantra tendría que irradiar toda la profesión o las profesiones jurídicas, nuestros estudios, para estar medianamente a la altura, ¿verdad?, de lo que implica esa aspiración universal, que además proviene del aprendizaje de lecciones tan duras como las que dejó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pues parece a veces que vamos en un sentido contrario, ¿verdad?, que nuestros valores, epistemologías, normativismos o formalismos estuvieran por encima de esa dignidad proclamada, estuvieran por encima de ese respeto que le debemos a la Pachamama, si me permiten esa palabra tan hermosa, que no encuentro otra igual en el vocabulario. Y ello implica ciertamente pues, desarrollar esa capacidad crítica, desarrollar la creatividad jurídica, como lo hace tan excepcionalmente esta Corte Constitucional, como lo hace excepcionalmente también, y aquí me voy a apartar de algunas de las críticas que acabo de escuchar, y lo hago en un sentido dialógico y respetuoso, por supuesto, en cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, que con todas sus debilidades y con todas sus cuestiones a mejorar, sin duda es un patrimonio jurídico para nuestra región y para, yo diría, la humanidad. Y eso lo demostramos con estándares como los que viene desarrollando la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin ir más lejos en cuanto al derecho al medio ambiente, un derecho que hace poquitas semanas la Asamblea General de Naciones Unidas reconocía por fin como derecho humano y que en nuestro sistema interamericano fue reconocido ya en 1988 como en el Protocolo de San Salvador a la Convención Americana como derecho humano con nombre y apellidos en el artículo 11. Entonces, creo que tenemos, sí, un rol demasiado importante de impulsar los cambios de paradigmas hermenéuticos que resulten necesarios y urgentes para impulsar una aplicación del derecho que responda a la verdadera dimensión de la dignidad humana, a ese concepto tan maravilloso que han acuñado aquí en la Corte Constitucional del estado de cosas inconstitucional, que podemos llamar interamericanamente inconvencional, que tenemos necesariamente que cambiar. Y eso requiere una actitud y un cambio de paradigma cultural en el mundo del derecho realmente urgente y necesario, como lo supuso también el cambio, y lo está suponiendo el cambio para incorporar la perspectiva de género, la perspectiva del enfoque interseccional o diferencial. Entonces, ciertamente que tenemos un rol determinante, aún más difícil en el mundo de los DESCA. Hoy en el almuerzo con juristas reconocidísimos de su país hablábamos y me confesaban que por suerte ya hoy en día apenas ningún jurista colombiano que se precie argumentaría la teoría de las generaciones o la falta de justiciabilidad de los DESCA, y la verdad que eso, pues no solo como relatora DESCA, sino como ser humano y como jurista, me parece que es definitivamente el rumbo que tenemos que seguir. ¿Cómo podemos dejar de hablar del derecho a la salud cuando estamos viviendo una pandemia y las que nos tocarán? ¿Cómo podemos dejar de hablar del derecho a un medio ambiente sano con la emergencia climática que hemos provocado, en realidad, no solamente que estamos sufriendo? En ese sentido tenemos un rol acelerador, y así he percibido yo por lo menos mi mandato a cargo de la Relatoría Especial sobre DESCA. Estoy cumpliendo 5 años, es la primera vez que la Comisión crea una oficina específicamente para impulsar esta agenda, y
humildemente pensé desde que la comisión me hizo el honor de elegirme, fue: no tenemos tiempo que perder. Vivimos en el continente más desigual del planeta, vivimos en un tiempo de emergencia climática, no tenemos tiempo que perder, y yo creo que esa actitud es fundamental, aunque suene prosaica y no jurídica, pero es una actitud fundamental para responder con responsabilidad a los retos que hoy tenemos como juristas. Y en ese sentido, creo que disponemos de, además, una riqueza de herramientas de origen nacional y de origen internacional, especialmente en esta región del mundo, donde convive el sistema interamericano, el sistema universal, los sistemas nacionales, el nuevo constitucionalismo latinoamericano que ha llegado a proclamar los derechos de la naturaleza en algunas de las constituciones. Estamos en un escenario crítico a nivel social, pero estamos en un escenario privilegiado a nivel jurídico y tenemos que utilizarlo por el bien de esos millones y millones de personas que, por lo menos para la Redesca, son las más importantes de esta región y son aquellas que viven en la pobreza, en situación de pobreza extrema y en situación de calle. ¿Cómo podemos permitir en pleno siglo XXI que haya personas que viven en situación de calle, que haya personas que viven en la más completa indigencia, que haya personas que estén muriendo de hambre y de sed? ¿Cómo lo podemos permitir? Creo que esa tiene que ser una duda constante para quienes somos juristas y queremos trabajar por la efectividad de los DESCA. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soledad, por esas reflexiones. Doctora Joana, la misma pregunta, el rol del derecho. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y bueno, yo creo que voy a complementar algunas de las cosas que ya ha mencionado Soledad. Yo quisiera decir que, bueno, en teoría, cuando uno está en introducción al derecho, una de las cosas que le dicen es que el derecho ayuda a resolver conflictos. Pero para resolver conflictos hay que identificar los intereses en juego y las afectaciones. Y yo creo que ahí hay un papel muy importante para el derecho. Creo que el derecho tiene unas formas tradicionales de hacer esa identificación de intereses y la identificación de las afectaciones. Una institución jurídica que ha sido central ha sido, por ejemplo, el derecho de propiedad y las relaciones patrimoniales. Y creo que es muy importante, la idea de revisar las relaciones patrimoniales es muy importante, pero los conflictos recientes, por ejemplo, en el caso de Ituango, o en el caso de otro tipo de proyectos, cuando está, por ejemplo, un proyecto que afecta a una comunidad indígena, nos está hablando de que de pronto las gafas del derecho están empañadas y no está viendo todos los intereses y todas las relaciones que se deben proteger. Creo que esta discusión de los últimos años acerca, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza o en la JEP acerca de los territorios relacionales, lo que nos está diciendo es que es hora de revisarle las gafas al derecho para que empecemos a incorporar en el diagnóstico de los intereses en conflicto y de los intereses las afectaciones que deben ser reparadas, otro tipo de relaciones comunitarias, digamos en el conflicto armado ya se está hablando de reconstruir el tejido social, pero a veces ese tipo de conceptos no han aparecido directamente en las discusiones sobre temas de desarrollo. En el caso de Ituango, un poco también parte del conflicto era el tema de las reparaciones y de las indemnizaciones por desplazamiento, ¿no? Y cuando uno mira el manual de tasaciones de las indemnizaciones, resulta que el criterio central es que exista algún tipo de relación de propiedad o cercana a la propiedad. Entonces, otro tipo de relaciones de las comunidades y no necesariamente indígenas, estamos hablando de pueblos campesinos con esos territorios, quedan invisibilizados ante el derecho y no pueden ser tasados en las indemnizaciones. Entonces, yo creo que ahí hay un papel importante para el derecho y es ampliar el prisma, ver más allá, incorporar nuevas relaciones en esos estándares de identificación de intereses a proteger y de las reparaciones que se deben hacer. En ese mismo sentido, creo que también nuestra práctica jurídica, aunque eso ha venido cambiando también y el conflicto armado nos ha obligado a hacerlo, es reparar a través de mecanismos patrimoniales, ¿no? Tasaciones económicas. Así como se viene haciendo el tema del conflicto, tenemos que hacerlo también el tema de los proyectos de desarrollo y es empezar en el concepto de reparación integral que ha sido ampliamente desarrollado en el sistema interamericano, en la Corte Constitucional Colombiana, pensar en otro tipo de reparaciones. Creo que el caso, por ejemplo, del Río Atrato
o lo que se está pensando hacer con el cumplimiento de la sentencia del Amazonas son un paso en esa dirección. Y también en el sentido de incluir el saber comunitario no solamente como una fuente de información, sino también parte de la reparación es visibilizar esos conocimientos que tienen las personas que viven, por ejemplo, en cercanías al río Atrato. Bueno, ya se me acabó, pero el otro punto que tenía era el tema de la otra función tradicional del derecho es limitar los poderes. Y vuelvo a mi punto original, ¿no? Limitar el poder, muchas veces los poderes privados. No estoy satanizando a los poderes privados. Es importante realizar muchos de esos proyectos, pero tenemos que prestar atención a cómo se gobiernan esas relaciones contractuales, cómo se estructuran financieramente esos proyectos. Y sobre todo en un mundo globalizado y financiarizado. Muchos de esos inversionistas no saben ni siquiera dónde queda Colombia, ¿no? Están enmarcados en una cantidad de arreglos financieros que es muy difícil que nosotros podamos entender, pero creo que si queremos tomarnos en serio, ver cómo se están configurando los derechos, hay que prestar atención a esos contratos, a esas relaciones contractuales, y hay un libro que a mí me encanta de una amiga que se llama bueno, el nombre en esa parte, pero ya hacen un análisis de cómo a través de los contratos que estructuran proyectos de infraestructura se termina definiendo el contorno de los derechos. Entonces, claro, los derechos uno los piensa en la Constitución y es maravilloso, pero resulta que en la práctica, donde se está definiendo qué derechos se protegen y qué entendemos por el contenido protegido de los derechos, es en los contratos y en las relaciones financieras. Entonces, creo que una labor, un reto para el derecho es empezar a prestar más atención a ese tipo de arreglos. Y ya termino con eso. Muchísimas gracias, doctora Johanna. Doctor Mauricio, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, por los grandes aportes de mis colegas, enfocarme un poquitico más en el rol de la academia, de las instituciones educativas. Siendo también crítico, pues continuando con la misma línea, creo que es fundamental fortalecer el rol que las instituciones educativas, especialmente universitarias, hemos tenido. Desde allí, un punto de partida sin duda central es reconocer que el derecho ambiental en nuestro país se estructuró a partir de grandes maestras, especialmente así por mencionar ejemplos, en el Rosario, Gloria Amparo Rodríguez, Lina Muñoz, en el Externado María del Pilar García, en la Universidad de Medellín, Erika Castro, en la Universidad Tecnológica del Chocó actualmente, y la doctora Liz Neider, están haciendo y han hecho un ejercicio bien importante. Y hay un primer interrogante: ¿cuántas facultades de derecho integran como materia obligatoria el derecho ambiental? ¿Cuántas facultades de derecho están investigando sobre la emergencia climática, la relación ambiente y derechos humanos? Están promoviendo espacios de docencia y de investigación sobre estos temas tan importantes. Los que hemos trabajado en este tema sabemos que el derecho ambiental se desarrolla más en otras ciencias. Ingeniería ambiental, te llaman de biología, te llaman especialmente las universidades, ¿no? Entonces hay que empezar a investigar. El derecho tiene, digo universitario, digo la docencia, digo las instituciones educativas, a investigar más. Y a partir de allí quiero reconocer el importante rol que tienen las clínicas jurídicas para la garantía, para el contenido en general de los DESCA, y especialmente a partir de un ejercicio que hicimos muy bonito con la profesora Erika Castro, a partir también del análisis crítico de los ODS, el rol de las clínicas jurídicas para el cumplimiento de los ODS. Fue un artículo que publicamos el año pasado. Las clínicas jurídicas como un espacio de práctica jurídica necesariamente interdisciplinario e incluyente, que contribuye a la garantía especialmente de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces creo que ese rol hay que fortalecerlo. Identificamos alrededor de 35 clínicas jurídicas en nuestro país sobre diferentes temas, muy pocas ambientales, 3 no más. Y creo que es necesario repensarnos en los ejercicios que hemos tenido, reitero, siempre con limitaciones. Hemos procurado siempre una investigación, acción participativa del lado de las comunidades. Ahora la pandemia nos reflejó algo preocupante que quiero igual poner sobre la mesa como muchos otros temas, y es la flexibilización de toda la protección ambiental, es la mayor ilegitimidad de las autoridades. Ahorita tenemos un nuevo gobierno, esperemos cómo se da ese relacionamiento, pero necesariamente, ya un llamado final, tener también en esas clínicas jurídicas, en esos espacios, una mirada crítica y un fortalecimiento necesario para que nos dé
una mirada de qué debe de hacer la academia, la universidad frente a la emergencia climática. Cómo debemos de actuar, no solamente es docencia e investigación. Las clínicas reflejan que también la responsabilidad social universitaria se debe ver de manera amplia, que no hay, y ahí también sería un tema bien interesante para que lo hablemos en algún otro momento o ponerlo sobre la mesa, y es también, no sé si falso dilema, entre las consultorías y los procesos de investigación asociados a las empresas de las universidades y la responsabilidad social universitaria. ¿Cómo vamos a mediar ahí? ¿Cómo en esa mercantilización también de las instituciones educativas universitarias podemos mediar para que se genere un conocimiento y no se genere un fraccionamiento, no se genere una inequidad en torno a la gestión del conocimiento y la apropiación del mismo? ¿Cómo esto se abre? Y puede ser un falso dilema, y es un falso dilema. Se puede generar conocimiento para el sector privado y se puede generar conocimiento para las comunidades y para las sociedades. Sí se puede hacer. Entonces, dejar esas basecitas un poquito ahí. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Y a los tres por esas valiosas reflexiones. Bueno, vamos a pasar a la segunda situación problemática, y aquí les tengo que decir que Soledad me allanó muchísimo el camino, porque pues para elevarles estas dos preguntas, iba a hacer una reflexión, un preámbulo sobre el hecho de que en este momento, bajo la perspectiva académica y jurisprudencial, pues digamos, han perdido fuerza completamente aquellos discursos que abogan por esta clasificación estricta o tradicional de otros tiempos de las generaciones de los derechos. Y esto tiene que ver, pues, como lo mencionaba Soledad también, tiene que ver con pues este relacionamiento intrínseco que existe entre los distintos derechos humanos. Pero además, porque si uno estuviera todavía pensando en ese tipo de clasificaciones, pues esto supondría una dificultad enorme de cara a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y además por lo que esto supone desde la faceta prestacional y las obligaciones que implican para los estados. Por ejemplo, si uno asumiera ese dogma de la división tajante y uno hablara hoy en día de los derechos civiles y políticos para diferenciarlos de los DESCA, pues uno llegaría a conclusiones que hoy están perfectamente superadas, como por ejemplo que solo aquellos civiles y políticos son derechos que se pueden considerar derechos de garantía plena, para decir que los DESCA, en cambio, son derechos que corresponden a garantías prestacionales. Pero estas garantías prestacionales y progresivas, pues supondrían además que estos derechos dependerían única y exclusivamente de la voluntad presupuestal de los estados. Y esto, por supuesto, es también eminentemente problemático. Incluso si uno siguiera pensando en esta clasificación y si uno fuera más allá desde el punto de vista procedimental, pues uno diría que en Latinoamérica solamente podría activarse el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando uno habla de estos derechos o cuando hablara de estos derechos civiles y políticos, cuando se cumplen las condiciones, pero solo en los DESCA en ciertos casos, lo cual no es así. Y en el escenario colombiano, pues la exigibilidad de estos dos tipos de derechos es perfectamente viable a través de jueces y de procedimientos distintos, pero si uno asumiera esa, digámoslo hoy, teoría un poco arcaica, pues tendría que volver a los orígenes en donde se decía, pues en el seno de la Corte Constitucional no debería estar la discusión sobre los derechos económicos, sociales y ambientales y culturales, salvo cuando tuvieran alguna conexidad con los derechos del primer grupo, que fue el primer desarrollo jurisprudencial, como digo, superado. Hoy en la práctica, y creo que esto muestra la evolución que ha tenido el recorrido de los derechos humanos, pues esto no funciona así. Primero, porque cada vez más se ve la necesidad de que el juez intervenga de manera directa en la garantía plena de los DESCA, y esto tiene que ser así.
Ha habido incluso decisiones recientes de la Corte Constitucional, como la sentencia T500 de 2020 y la T030 de 2020, en donde se ordenó la construcción de obras, fíjense, construcción de obras y la prestación de servicios públicos porque se consideraron completamente indispensables para prestar los servicios de educación, derecho social que hay que garantizar y que en estos casos particulares pues no podía tener ningún tipo de aplicación si no se llevaban a cargo estas órdenes. Pero adicionalmente, y lo dijo Soledad también de alguna manera, pues hay derechos que tradicionalmente fueron clasificados como del segundo grupo en esta clasificación anterior, que hoy hacen parte del primer grupo y nadie podría negar esta situación, como la salud, por ejemplo, ¿cierto? Y hay además otro tipo de derechos que, preservando su naturaleza jurídica, pues tienen unas garantías que ya están tocando y se funden con las garantías que se adscriben o que se han adscrito tradicionalmente a los derechos del primer grupo, como el derecho a una vivienda digna y, por supuesto, el derecho al medio ambiente. Y en este último derecho al medio ambiente, la Corte Constitucional ha sido profusa en señalar que tiene muchas connotaciones, dada su importancia, lo ha definido como un principio, lo ha definido como un derecho, como un servicio público, pero además como un fin en sí mismo. Y también ha dicho que este derecho al medio ambiente está relacionado de una manera intrínseca con derechos como el derecho a la vida, ¿cierto? Y como el derecho a la integridad personal. Entonces, esto lleva a que la Corte haya dicho que el derecho al medio ambiente y estos dos derechos tienen que interpretarse conjuntamente para poderlos garantizar y poder potenciar cuál es la protección en todos los niveles de este derecho al medio ambiente. Sin embargo, pues en Colombia, lo que tiene que ver con el medio ambiente, pues hay algunas perspectivas que podrían tener algún tipo de discusión, como lo decía el juez competente y el proceso a seguir, en el entendido de que estos derechos ambientales pueden ser protegidos por dos vías. Pero adicionalmente hay un carácter de estos derechos que tiene que ver con la óptica prestacional y con lo que esto patrimonialmente significa de cara a estos derechos. Además, porque es que esta óptica prestacional y patrimonial, pues inicialmente debería ser definida por las políticas públicas del Estado, ¿cierto? Y no, en principio, y no en un escenario judicial. En principio, esto debería ser así. Entonces, con este preámbulo que además tomé en gran parte de la disertación que hizo Soledad, haría las dos preguntas por razones de tiempo, si les parece las voy a hacer en una, porque son preguntas muy interesantes para que abordemos esta segunda problemática. Y son, por un lado, si los jueces tienen un déficit epistémico que les impide establecer las facetas prestacionales de los DESCA, y dos, cuáles son los retos que deben afrontar hoy en día la exigibilidad de los DESCA. Si les parece, podemos contestar las dos preguntas en una. Es un reto grande, pero prefiero que se pronuncien a que dejemos de abordar una de las preguntas. Doctora Soledad, adelante. 8 minutos, corriendo. Entonces, voy a dedicar muy poco tiempo a la primera, porque sí, no creo no solamente los jueces, en realidad, como lo decía mi anterior respuesta, los juristas y las profesiones jurídicas en general tenemos un déficit epistémico, si lo quieres llamar así, pero ahí tengo un matiz importante, en tono también de desmitificación, porque hablamos mucho de las facetas prestacionales de los DESCA. Y también esto responde a un mito de que los DESCA son derechos caros, mientras que los derechos civiles y políticos son derechos que no implican prestaciones, son derechos baratos. Organizar unas elecciones, que el Poder Judicial funcione para garantizar el acceso a la justicia. Entonces, también ahí tenemos una necesidad urgente
desmitificar, porque ciertamente la naturaleza de los DESCA obedece a una característica de progresividad, a diferencia quizá de los derechos de naturaleza civil y política, que responden más a una característica de inmediatez en la obligación que subyace a su reconocimiento, lo cual no implica de ninguna manera que pueda haber una dejación de esa obligación de respeto. ¿Me descuentan, por favor, este tiempo que me sigue? Muchas gracias. ¿Y ahora por dónde iba? La progresividad, muchas gracias. La progresividad es una característica inherente a los DESCA y ahí tenemos también uno de los desafíos de su exigibilidad y justiciabilidad. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir la progresividad? Y ahí me voy a poner otro sombrero, que tengo también en la Organización de los Estados Americanos como relatora especial sobre DESCA. Integro en nombre de la Comisión el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, que es un grupo de personas expertas, que además me honra estar presidiendo ahora mismo, que hacemos el análisis de los informes de los estados parte del Protocolo de San Salvador, entre ellos Colombia, con base en un mecanismo muy interesante, muy sofisticado de indicadores de progreso. ¿Y qué es lo que buscamos con esos indicadores y con la información que recibimos de los estados a través de sus informes nacionales? Buscamos medir la progresividad en el cumplimiento de las obligaciones. Y no hace mucho que el grupo funciona, 10 años, pero de acá, tal vez a otros 10 años, vamos a tener, ya tenemos una cantidad de información realmente importante para medir esa progresividad. Una característica que además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cusculpo y Baral, versus Guatemala ya hizo justiciable también. En ese caso sobre personas viviendo con VIH-Sida en Guatemala, la Corte condena a Guatemala también por la violación del artículo 26 y de la progresividad de ese artículo. Entonces estamos hablando de una característica de los DESCA que también es justiciable y que nos tiene que hacer huir un poco de esta concepción de la prestacionalidad de los DESCA, sin perjuicio de que, claro que hay un costo, hay una monetización, hay un efecto económico o presupuestario en la mayor parte de las decisiones judiciales, cuando se resuelve un ilícito o una indemnización o un litigio de carácter civil o patrimonial. Vamos a estar también delante de la necesidad de que el juez o la jueza, el tribunal, haga una valoración económica. Y acá voy a ir a otro aspecto que sí creo que también obedece a un déficit y una necesidad urgente, sobre todo en materia de DESCA, y que tenemos muy claramente identificado en el mandato de la Redesca como uno de nuestros enfoques de trabajo, que es la interdisciplinariedad. No podemos entender el derecho a la salud, no podemos entender el cambio climático de ninguna manera como abogados y abogadas. Vamos a necesitar siempre dialogar con la comunidad científica, nutrirnos de los conocimientos científicos para entender si la vacuna contra el COVID-19 es efectiva o no. Podremos determinar si ha habido discriminación en el acceso, pero no vamos a podernos expedir como juristas sobre la efectividad de la vacuna. En ese sentido, sí que creo que uno de los grandes retos que tenemos como juristas tiene que ver con asumir humildemente y de manera creativa y curiosa esa interdisciplinariedad. Y tendría muchísimas cosas que decir, pero voy a tratar de ir resumiendo porque me estaban por sacar los 3 minutos. Estaba muy conectada con el portador del cartel. ¿Cuáles son, a mi juicio, los grandes retos en cuanto a la exigibilidad de los DESCA? Bueno, ahí tenemos toda una agenda estratégica de la Redesca que precisamente obedece en sus líneas temáticas a esos retos. El mandato que la Comisión nos confió es muy amplio, porque no es solamente dedicado a un DESCA, agua, alimentación, salud, sino todos a la vez. Lo que ha conllevado que desarrollemos una perspectiva nueva, creo, que es una perspectiva DESCA. Así como nos ponemos la lente del género o de la interseccionalidad o esa
ese, ¿cómo se llama? El enfoque diferencial que tan bonito aplican acá, también hay que ponerse un enfoque DESCA y hay que ponerse un enfoque de indivisibilidad e interdependencia cuando tienes que examinar un asunto que involucra derechos humanos fundamentales. Y en ese sentido, creo que hay también siempre que estar alerta de cuáles son los derechos que la dignidad humana requiere todavía consolidar en su reconocimiento y protección. Por ejemplo, como primera relatora, también aparte de reconocer en nuestra agenda estratégica todos los DESCA, incluimos un nuevo DESCA, entre comillas, que es el derecho al cuidado. Y que es un derecho que esta pandemia también nos ha puesto sobre la mesa de manera rotunda. La necesidad que tenemos todas las personas a lo largo de nuestras vidas en algún momento de ser cuidadas o de cuidar, sobre todo las mujeres, sin reconocimiento social ni menos económico, ¿verdad? Hace que ese derecho, por ejemplo, esté apareciendo cada vez más fuerte en las agendas de derechos humanos porque es una necesidad que así como los estados tienen que fortalecer sus sistemas de salud, tienen que fortalecer también los sistemas de cuidados, más con poblaciones que están envejeciendo o que necesitan cuidados por ser niños, niñas, cuyos papás tienen que irse a trabajar. Por otro lado, los grandes temas son los grandes desafíos de la humanidad que tienen que ver con DESCA, la salud, pandemia, salud y determinantes sociales de la salud, crisis alimentaria, lamentablemente que esta pandemia está profundizando en nuestra región como no lo habíamos visto hace tiempo y vamos a ver cómo eso empeora, crisis climática y derecho humano al agua, porque van de la mano. La crisis climática sabemos que es una crisis hídrica, entonces también en ese ir corriendo a desarrollar estándares estamos procurando también fortalecer la protección del derecho humano al agua en el sistema interamericano. También hemos desarrollado líneas de trabajo novedosas y necesarias, por ejemplo, la que pone en contacto la movilidad humana con los DESCA. ¿Por qué se están yendo tantas personas de Centroamérica, de Venezuela, de Haití? En gran medida forzadas por la falta de acceso y disfrute a los DESCA y, ni que decir, por el cambio climático, y esto no ha hecho más que empezar, como quien dice. Esto realmente es apocalíptico el escenario que podemos visualizar delante, ¿verdad? Entonces, relacionar la movilidad humana con los DESCA, la protesta social con los DESCA. Hemos estado viendo estallidos sociales en nuestra región, Colombia no es una excepción, en la cual muchos de los reclamos ciudadanos han tenido que ver precisamente con su exigencia y con su necesidad urgente de acceder a la salud, de acceder a la educación, de acceder al trabajo digno. Así venimos trabajando también en políticas fiscales y DESCA, porque los derechos económicos, sociales y culturales dependen de los recursos disponibles, entonces no podemos dejar de mirar la economía. O sea, ¿cómo no van a ser quienes tienen que satisfacer los derechos por medio de sus sentencias o decisiones? ¿Cómo no van a mirar las decisiones económicas? Si de ellas dependen, la economía tiene que estar al servicio de los derechos humanos y por eso también las políticas fiscales son una herramienta fundamental de derechos humanos y así lo estamos abanderando desde el mandato. Y para terminar, un tono que parece futurista, pero no lo es, las TICs o tecnologías de la información y la comunicación y los DESCA, cambio climático, derecho a la salud, neurotecnologías, el futuro del mundo del trabajo, que ya no es futuro. O sea, vivimos unas relaciones laborales digitalizadas o robotizadas. Todo esto tiene un impacto tremendo en el acceso al trabajo digno de las personas, en la pérdida de empleos, en la informalidad que ya es la máxima en nuestra región, y eso nos tiene que llevar también a pensar en términos de contenidos mínimos de los derechos y de esa también institución tan bella que la Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado, como es la del mínimo vital. Lo voy a dejar por acá, pero los desafíos son muchísimos y por eso no tenemos tiempo que perder. Muchas gracias. Interesantísimo. Mil gracias, doctora Soledad. Doctora Joana, adelante, las dos en una. Bueno, muchas gracias. Yo quiero retomar el tema de la restricción fiscal, la restricción presupuestal, y creo que es real. O
sea, hay limitación de recursos. Entonces, bueno, el panel es sobre protección judicial, pero ahí yo quería decir también que debemos empezar a pensar en fuera de los espacios judiciales, como los espacios donde podemos resolver este tipo de tensiones. Entonces, hay una anécdota personal. Yo doy en la Universidad del Rosario, además de Derecho Constitucional, una clase que se llama Derecho de la Hacienda Pública, que a todos los estudiantes les parece la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Pero para mí ha sido un espacio de reflexión acerca precisamente de dónde, que no es la Corte, se puede empezar a pensar en la transversalización, por ejemplo, de las cuestiones ambientales y discutir la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Y hay un trabajo que yo siempre le pongo a los estudiantes es, bueno, revisen, estudiamos cómo se elabora el presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo y todas estas cosas que les parecen súper aburridas, pero les digo, bueno, ¿y cómo podríamos pensar estos procedimientos de una manera diferente que atiendan a las a la emergencia climática, a las cuestiones, a las emergencias ambientales y que también nos pongan en diálogo con la garantía de derechos humanos, de ESCA, por supuesto, y también, por ejemplo, temas como perspectiva de género, ¿no? Entonces, ese pareciera que fuera un ámbito lejano a estas discusiones, pero yo creo que antes de que esas discusiones llegaran a la Corte, pues deberían empezar por la discusión de cómo son los procesos de toma de decisión en temas de planeación, inversión y asignación de recursos presupuestales. Entonces, eso sería como un primer aporte, aunque no resuelvo, no sé cómo resolver la tensión en la Corte y en los juzgados, pero creo, también era una pregunta que siempre nos hacíamos en el despacho donde yo trabajaba, no sé cómo hacerlo, pero creo que un pasito atrás también nos ayuda a tener otra perspectiva. Lo segundo que quería decir es que, bueno, sí, creo que hay unos déficits epistémicos, por supuesto la mayor parte de las personas que trabajan en las cortes usualmente son abogados y pueden tener mucho interés en derechos humanos y pueden leer sobre otras cosas, pero pues nuestro lente sigue siendo el lente jurídico. Creo que el punto de Soledad sobre la interdisciplinariedad es fundamental y creo que hay que profundizar esos espacios de diálogo no solamente en el cumplimiento de las sentencias, sino en la construcción de las sentencias, ¿no? Todo el panel paralelo sobre constitucionalismo dialógico, eso también acerca de cómo construimos y con quién construimos. Y yo creo que acá es otra pregunta y es ¿qué déficit de qué conocimiento tiene la Corte? Ciertamente, o los jueces, ciertamente conocimiento técnico, financiero, seguramente no sabemos cómo es la estructura financiera de un proyecto como Dirutuango, no sabemos cómo es que se estructuran los mecanismos de deuda, pero también creo que tenemos un déficit, o hay un déficit de conocimiento de los saberes comunitarios y ancestrales. Entonces creo que así como se invitan a los guardianes del río a participar en el cumplimiento, también tiene que existir esos espacios para la construcción de la decisión. Pero creo que, bueno, hay otros paneles donde seguramente profundizarán sobre eso. Y quiero decir acá, lo conversábamos ahorita con Mauricio, que, por ejemplo, hay unas experiencias maravillosas de construcción comunitaria de sistemas de gestión del riesgo. Yo estoy en este momento haciendo un trabajo en los cerros orientales en el Alto Fucha, y me he encontrado con una red maravillosa de huertas comunitarias que ha desarrollado un conocimiento maravilloso sobre cómo restaurar los cerros orientales, ¿no? Y ese conocimiento que no son pueblos indígenas, ni siquiera son pueblos campesinos, son habitantes urbanos de las zonas de los cerros orientales de Bogotá, han desarrollado un conocimiento importante que debería ser tenido en cuenta en esa toma de decisiones. Entonces ahí creo que también hay que preguntarnos qué tipo de conocimiento tenemos que incluir y visibilizar. Bueno, y en cuanto a los retos, más de estos que ya he mencionado, yo creo que últimamente he estado leyendo un montón sobre cosas feministas y creo que de ahí podemos aprender también muchas cosas. Creo que la teoría feminista no es solamente acerca del impacto sobre las mujeres, por supuesto, pero también de ahí podemos aprender cosas para pensar otros problemas. Tema de interseccionalidad, Soledad ya lo mencionó, es un reto grande para los DES, ¿no? Y pensarlos también las vulnerabilidades en el marco de la emergencia climática, ¿no? Usualmente, y ahí tendremos que incorporar, por ejemplo, el discurso sobre justicia climática. Quienes usualmente, o quienes van a sufrir las peores consecuencias del cambio climático, son usualmente personas en situación de desigualdad, pobreza, que han tenido desplazados, que han tenido que moverse, por ejemplo, a las rondas de los ríos, y que además muchas veces son poblaciones racializadas, y que además por esa misma razón no tienen las herramientas como otras poblaciones para enfrentar los efectos del cambio climático. Entonces creo que la interseccionalidad
que es aprendida de las discusiones feministas, es un reto que tenemos que, es una lente que tenemos que ponernos para hablar de estas cuestiones. Creo que también, en ese sentido, las discusiones feministas conversan con el tema, por ejemplo, del territorio relacional y de los derechos de la naturaleza. Hay que empezar a pensarnos reparaciones que sean relacionales, ¿no? La tendencia de nuestros regímenes jurídicos es reparar a nivel individual y patrimonial. Y lo que nos están invitando muchas de estas discusiones es salirnos del espacio del individuo y pensar en las relaciones y cómo se reconstituyen esas relaciones. Creo que ahí tenemos unos aprendizajes y unos retos importantes. Bueno, y finalmente, pero no quiero meterme en eso porque va a ser el tema de Soledad a continuación, son los retos de la transición energética justa, ¿no? Ahí yo diría que hay que pensarnos, además de los temas que son centrales, como el tema de los desplazamientos que generan muchos de los proyectos, hay que también incluir un tema que no hemos hablado mucho acá, que es el tema laboral, ¿no? Cómo vamos a incluir o hacer una transición justa que tenga en cuenta a los trabajadores y que también tenga en cuenta esa realidad tan importante que mencionó Soledad, de los niveles tan altos de informalidad que además son muchos feminizados, ¿no? Informalidad femenina. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer una transición energética justa que incluya a esos trabajadores que en principio no tienen muchas garantías desde el punto de vista legal? Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Doctor Mauricio. Bueno, vamos a hacer lo más ágiles posibles. De acuerdo, avanzando. tranquilo, Bueno, adelante. sobre este tema que es espinoso y es complejo, lo estuve conversando con colegas que participaron el año pasado en procesos formativos sobre derecho ambiental en el Poder Judicial. Se hizo un proceso de capacitación muy bonito en la rama judicial sobre derecho ambiental y se tocó mucho el tema, especialmente más allá del déficit epistémico tan particular, se abordó de una manera un poco más estructural sobre la necesidad o no de crear una jurisdicción ambiental, ¿no? Y ahí retomo yo, entonces, la reflexión, si se quiere. Si partimos de la ecologización de los derechos humanos, otra vez del cambio climático como la principal amenaza para la garantía de los derechos humanos, y la protección ambiental en general, como asuntos que tocan la estructura de los estados, el tema y el debate va más allá del conocimiento especializado para los jueces y va más hacia la reforma de la gestión judicial en su integralidad o por lo menos en algunas bases o en procedimientos o más allá, reitero, del conocimiento especializado. Esto lo observamos de manera muy clara en un artículo que publicamos hace como 2 semanas, si no estoy mal, con unas profes repilas, Erika Castro y Juliana Vélez, sobre justicia ambiental comparada. Abordamos Brasil, Chile y México. Cómo se estaba desarrollando la justicia ambiental en estos países. Diverso totalmente. Creación de salas especializadas, tribunales ambientales en Chile, en donde integran magistrados de otras ciencias, ingenieros, biólogos. Y cómo esto ha funcionado, no, cuáles son las críticas, qué estándares se han incorporado. Y en definitiva, el llamado siempre va a estar, reitero, por el conocimiento que se tuvo y las reflexiones de las personas que hacen parte del Poder Judicial, partir de allí, de cómo se está gestionando actualmente el Poder Judicial, cuáles son las necesidades y a partir de ahí estructurar. Si me preguntan a mí desde la academia, por supuesto dichoso con una jurisdicción ambiental, un tribunal ambiental para nuestro país, pero reitero que eso se tiene que construir de manera participativa. Un ejemplo para poderlo medir, para poder lograrlo desde la cooperación, desde compartir información entre poderes judiciales, es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, como bien lo saben, es un sistema de estándares jurídicos sobre acceso a la información, participación y justicia. En justicia son más o menos 8 estándares jurídicos, por decirlo, o obligaciones, como los queramos mencionar, y establece, reitero, más allá del conocimiento especializado, temas probatorios, legitimación por activa, pero mecanismos de cooperación entre estados para fortalecer capacidades y medir cómo vamos avanzando en el derecho de acceso a la justicia ambiental. Entonces, en esa parte del déficit, más allá de decir no tienen o existe un déficit epistémico de los jueces que sería totalmente irrespetuoso, reconocer que el déficit epistémico es de la sociedad completa, de todas y todos, frente a esta emergencia climática. Y 3 puntos claves que quisiera recoger también de la participación de mis colegas, que estoy aprendiendo bastante en este espacio. Quisiera tomar un ejemplo
me parece pues como el más llamativo, precisamente a propósito de la tercera iniciativa de acto legislativo que cursa actualmente en el Congreso sobre el reconocimiento del derecho humano al agua. 13 veces se ha presentado, actualmente está cursando, y se reconoce desde 1992 por la Corte Constitucional el agua como un derecho fundamental. Imagínense entonces determinar esa carga, esa faceta prestacional con un derecho que ni siquiera está reconocido en nuestra Constitución. Entonces, miremos ahí las complejidades, cómo es un ejemplo claro de un activismo, de una progresividad del Poder Judicial ante un problema estructural que no hemos querido plasmar en la Constitución para que se derive en leyes y después en políticas públicas, para que haga más fácil su concreción y garantía. Otro punto clave que quisiera yo ahí como también retomar un poquito esa mirada profunda, es importante y un reto clave es darle un poquito más de contenido al principio de progresividad y no regresión. Yo creo que no se nos puede convertir en una lista de chequeo, y en contextos bioculturales y con violencias estructurales como el nuestro, corremos ese riesgo, ¿no? De una lista de chequeo, bueno, tiene política, tiene esto es acción, salió. Y creo que hay que empezarlo a repensar de manera más participativa, porque se nos convierte también en un foco de conflictos, ¿no? Creería yo. Y el último punto, que creo que es para dejarles más inquietudes, me parece importante visibilizar la tensión entre los derechos ambientales, los derechos de los animales y los derechos de la naturaleza, que hemos estudiado un poquito en la clínica. Retos particulares, 3, por señalarlos de manera específica. La necesidad de dotar de atributos jurídicos a los derechos de la naturaleza. Tenemos más de 20 sentencias. La tensión que existe específicamente entre una concepción actual que tenemos de los derechos de los animales con las prácticas y tradiciones de las comunidades étnicas y campesinas. Eso hay que empezarlo a atender. Y algo muy importante frente a estos dos derechos de los animales y de la naturaleza, el tipo de acción judicial que se va a especificar para los mismos. Recordemos que en el Congreso también hay un acto legislativo para reconocer en la Constitución los derechos de la naturaleza y de los animales. Entonces es un debate bien interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Muchas gracias a los tres. Yo, para terminar y para cerrar, quisiera primero decirles que aquí nos podríamos quedar horas y horas hablando, compartiendo posturas, discutiendo. El tiempo es escaso, pero quisiera dejar algunas ideas y reflexiones recogiendo un poco lo que ustedes han dicho. En relación con lo que hablamos acerca de la transición energética, lo primero, desmitificar. Vuelvo al primer análisis inicial, en donde en realidad debe haber un desarrollo sostenible que venga de la mano de lo que se entiende por derechos humanos. Luego no estaríamos hablando específicamente de un concepto de tensión, sino más bien de interrelación. Ahora, ¿cómo abordamos esa interrelación entre estos dos aspectos? Johanna nos hablaba de estándares de salvaguarda y nos decía algo muy importante que también compartió Mauricio, y es construir desde abajo hacia arriba, contar con las comunidades y empezar en esa construcción de estándares. Mauricio hablaba además de la importancia en este punto de las sentencias dialógicas y de cuál ha sido el papel de la relatoría en esta construcción de los estándares. Y también en lo que tiene que ver con el papel del derecho, el rol del derecho en estos contextos sociales. Soledad hacía énfasis en algo muy importante que nunca podemos perder de vista, y es la dignidad humana. Y creo que esto tiene que ser la fuente principal de cualquier cosa o cualquier papel que ejerza el derecho en estos contextos sociales. Hablaba del principio pro persone, pero también del principio pro nature. De manera que nunca podemos perder de vista esto. Y en este punto del derecho también Johanna nos hablaba de un término que me encantó, que acuño acá, y es revisar las gafas del derecho. ¿Qué es lo que tenemos que reparar integralmente en estos casos que tienen que ver con los DESCA? Y Mauricio hizo un aporte importantísimo aquí sobre el rol, y él decía, no nos olvidemos del rol de la academia también en la construcción y en estos contextos sociales tan complejos,
porque de todas maneras la mirada de la academia también construye desde otro punto de vista. Y en nuestra segunda situación problemática, cuando hablábamos del posible déficit epistémico y hablábamos de los retos de exigibilidad de los DESCA, también Soledad nos decía, tratemos de desmitificar para no decir siempre que los DESCA terminan siendo los costosos y que esta faceta prestacional es evidentemente costosa y que en cambio los derechos civiles y políticos no. Eso es cierto. Ella hablaba de la importancia de la interdisciplinariedad antes que calificar de un déficit epistémico aplicable solamente o predicable de los jueces, es un déficit epistémico en general de la sociedad. Y esto también lo decían Joana y Mauricio, y esto implica un cambio mental y un cambio de cultura. Luego, el déficit epistémico es realmente de todos, y aquí necesitamos apelar a la interdisciplinariedad. En cuanto a los retos de exigibilidad, interesantísimo lo que nos plantearon sobre DESCA frente a la situación de la pandemia. ¿Qué se nos va a venir con esto? Los derechos del cuidado, las tecnologías de la información, y hablábamos aquí, también lo decía Joana, del derecho laboral y hacia dónde vamos con todos estos retos que ha vivido la humanidad. Hablaba Joana también de la necesidad de los espacios dialógicos que ayuden a superar estos posibles déficits epistémicos y de la interseccionalidad que puede ser acuñada de otros aspectos o de otras luchas, como por ejemplo las feministas, aplicables acá. Y finalmente, Mauricio nos llamaba la atención sobre la posibilidad de pensar en una jurisdicción ambiental, esto que implica, por supuesto, algo en construcción, pero que podría ser una maravillosa idea, y también hablaba de un déficit de la sociedad, de varios retos que tienen que ver con algunos aspectos actuales como el reconocimiento del derecho humano al agua que cursa en el Congreso y otras iniciativas que nos han puesto a pensar. Y otra cosa que decía Mauricio, y esto es la magia de estos espacios académicos, y es, no pensemos que los objetivos de desarrollo sostenible también son la solución, sin más, sino que también en pro de construir en todos estos DESCA, pues tenemos que echarle una mirada y revisar cómo han sido construidos y una mirada académica crítica. Inmensas gracias a ustedes, estamos muy felices de haber tenido esta charla, a todos los que nos acompañaron aquí y los que nos acompañaron vía streaming, muchísimas gracias y continuamos con nuestro encuentro de la jurisdicción constitucional. Muy amables a todos.